Y a propósito del congreso que mañana se va a hacer en obras sanitarias de la CGT, entendemos que para definir autoridades, vamos a preguntarle los detalles, vamos a hablar con Sergio Palazzo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, secretario general de la bancaria y miembro del consejo directivo de la CGT. Sergio, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, Sergio, ¿qué esperás del Congreso mañana? Bueno, en principio la elección de nuevas autoridades que constituya cuál va a ser el destino de quienes conducen para los próximos 4 años. En segundo lugar, que esas nuevas autoridades se pongan a trabajar o nos pongamos a trabajar, al que le toque estar, en cualquier lugar que le toque estar, en un programa del movimiento obrero. Y en tercer lugar, poder discutir que tiene que tener una vocación clara de confrontación con el gobierno de Milei, la conducción que asume en la CGT, a partir de los intentos de regresión laboral que pretende este gobierno y a partir de que claramente el presidente ha dicho que su programa económico está escrito en piedra, es decir, no piensa modificar absolutamente nada y es un programa económico que ha generado mayor desempleo, una caída brutal de ingresos, que ha caído el ingreso de los jubilados y son reprimidos todos los miércoles. Entonces aspiro a que políticamente definamos una conducción que tenga como premisa confrontar con ese tipo de políticas del gobierno. O sea, vos no tenés duda de que mañana se eligen autoridades, como sea. Mira, en principio nos han convocado para eso. Yo en conversaciones más finas no he estado, así que calculo que si la convocatoria fue para eso, tendremos que elegir las autoridades. Sergio, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Hola Nico, ¿cómo estás? Me interesa saber qué crees que va a pasar y qué te gustaría a vos que pase ante la... Entiendo que es una de las discusiones y es si va a haber una conducción única o un triunvirato. Como organización sindical nosotros tenemos definido que si hay una votación en ese sentido, nosotros somos afines a que haya un solo secretario general. Creo que el triunvirato fue una transición en el momento que había ganado Macri, una transición razonable para tratar de encontrar y contener a todos los espacios. Pero ya sería el tercer triunvirato, ya me parece que para transición demasiado larga. ¿Y qué crees que va a pasar? Por lo que me dicen y he conversado con algunos compañeros, creo que hay un consenso mayoritario en otro sentido que es ir por el triunvirato. Por eso vuelvo a decir, si se somete a alguna votación, la posición nuestra es un solo secretario general. Y si hay un consenso generalizado, bueno, nosotros no vamos a ser obstáculo de ese consenso, obviamente. ¿Y existe esa persona, Sergio, que puede ejercer ese unicato o esa conducción conteniendo a todos los sectores adentro y garantizando que sea algo que no haya que revisar en 6 meses? Mira, los liderazgos se construyen, básicamente, más allá de que se construyen en el tiempo. Cuando vos asumís una posición de poder en un cargo, vos le pones tu impronta y a partir de ahí son tus éxitos y tus fracasos, más allá de los equipos que tengas. Así que a mí no me preocupa esa situación de que si hay alguien que ya reúna esos requisitos. ¿No? La verdad que no lo sé si lo hay, si tenemos un problema que tenemos que poner 3 secretarios generales, porque claramente tenemos una discusión interna no saldada, pero si tuviera que ser uno, va a saber que cuenta con el apoyo de la asociación bancaria para que sea un solo secretario general y lo respetaremos como tal y lo acompañaremos y lo ayudaremos a que haga una buena gestión. Pero digamos, no estás, o sea, no hay ese liderazgo hoy claro. Lo que sí hay, según vos, es, bueno, si se determina alguien... Para mí hay compañeros valiosísimos que tranquilamente pueden ejercer la Secretaría General en un unicato, digamos. Pero ¿entendés a lo que me refiero? Digo, no hay una figura emergente de absoluta claridad que diga, mira, la verdad que es este y no hay mucha duda, porque si no surgiría más natural, eso entiendo. Voy a volver sobre lo mismo, es decir, hay compañeros que sí están en condiciones y que sí reúnen esos requisitos. Obviamente no voy a dar el nombre porque sería de los que yo pienso, porque sería anteponer una situación en un momento previo a una elección, no corresponde. Sergio, ¿qué te pasa con las discusiones que por ahora hay alrededor de versiones y algunas declaraciones de funcionarios, pero no mucho más, respecto de la reforma o la discusión de reforma laboral que se propone el gobierno? Porque recién hablábamos con una autoridad de las pymes que planteaba algo que bastante se viene planteando incluso desde el universo sindical, que es si la economía no crece no va a haber más contrataciones, pero también es cierto que hay un reclamo de algunas modificaciones para el universo laboral en general, además de que han cambiado mucho las
las realidades de los trabajadores desde la creación de la última reforma. ¿Qué te imaginás? ¿Qué crees que sí se puede discutir? Bueno, en principio yo, tratándose de este gobierno y su política, me niego a hablar de reforma laboral, es una regresión laboral lo que pretenden, decididamente. Hasta ahora hay un solo proyecto que unifica la posición del oficialismo en el Congreso, que es el que presentó Romina Díez. No creo que el proyecto que manda el Poder Ejecutivo se aleje mucho de esos principios que ella expresaba junto con los libertarios en la Comisión de Trabajo. Todos esos proyectos ya se han impulsado en la Argentina. En la Argentina, durante el gobierno de Menem, de la Alianza, de Macri y de este propio gobierno, se han modificado 31 normas jurídicas, o se han creado, entre modificaciones y creaciones, 31 normas jurídicas que van en el mismo sentido de lo que está hablando el gobierno, es decir, ticket canasta, reglamentar el derecho de huelga, negociaciones salariales por productividad, topes indemnizatorios, negociación de convenios por empresa, todo eso ya lo inventaron. Cada vez que lo inventaron y lo pusieron en vigencia, la tasa de desocupación creció. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vienen a hacer ya fracasó, generó más desempleo. Con Menem llegó por encima del 18%, con De la Rúa por encima del 21%. Macri duplicó la tasa de desempleo que le había dejado Cristina, que era bajísima, y este gobierno también incrementó el desempleo. Sí creo que hay que discutir respecto a las nuevas modalidades que hoy existen en el mundo del trabajo, porque cuando se creó la ley de contrato de trabajo, cuando se sancionó, mejor dicho, la ley de contrato de trabajo, no existían, por ejemplo, las plataformas digitales. Exacto. Y hoy tenés 21 millones de personas ocupadas, según las estadísticas en la Argentina, y solo 9 millones y pico entre el CIPA y el empleo público están como registrados y hacen los aportes de ley y toda su situación de seguridad social en orden. ¿Y se propone la CGT representar a ese universo? ¿Cómo? ¿Se propone la CGT representar a ese universo? Sí, por supuesto. Para mí tiene que ser la CGT la representante de todos los trabajadores con trabajo o sin trabajo o con trabajo precarizado. ¿Y cómo se hace? Yo creo que se hace estableciendo en aquellos casos donde estás con una situación, por ejemplo, los de plataformas digitales, que tienen ese gris tan gris casi negro de relación laboral, estableciendo un piso mínimo de derecho que habrá que estudiar cuál es y cómo se financia, pero tiene que tener un piso de derechos mínimo como trabajadores. Sergio, te llevo a otro lado como diputado de Unión por la Patria, además Sí. como dirigente de ese sector. Si tenés una mirada ya confirmados los resultados electorales, etcétera, sobre la discusión que podemos decir, se relanzó la semana pasada a partir de la carta que publicó la presidenta del PJ y expresidenta de la Nación respecto al desdoblamiento. ¿Qué mirada tenés sobre ese debate, esa discusión? Lo primero, deja varias lecturas la elección. La primera lectura es que la gobernabilidad en la Argentina no depende de los dirigentes políticos de la Argentina, sino que depende del exterior. Le pasó a Macri que le tuvieron que dar 44.000 millones de dólares para que terminara su mandato, y está pasando ahora que ya le anticiparon 20.000 con un swap, más allá de toda la plata que le ha dado el fondo, el Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que la gobernabilidad o no de un país ya no depende de lo que hagan los dirigentes acá, depende de los apoyos financieros internacionales, lo cual es sumamente preocupante porque condiciona las decisiones soberanas que tiene que tomar un gobierno. Lo segundo, y entrando en lo que ha significado el proceso electoral, nosotros nos debemos un debate muy claro dentro de nuestro espacio de por qué no estamos conectando con un electorado que naturalmente nos debería ser afín y no nos está votando. Es decir, si hay tantos sectores agredidos por este modelo económico, ¿por qué no nos ven a nosotros como la alternativa de solución y siguen viéndolo a Milei? La tercera es que claramente el gobierno de Milei, más allá que haya ganado una elección, ha perdido una cantidad de votos importante, porque si vos le sumás los votos de La Libertad Avanza, el PRO y lo que era Juntos por el Cambio, y lo comparás con el 2021, hay una caída importante de votos que tiene que ver con una insatisfacción democrática también de la sociedad que nosotros tenemos que interpretarla. Y respecto a los temas internos, yo aspiro a que estas cuestiones se diriman entre una discusión interna en la cual tenemos que encontrar una síntesis, porque si hay dos estructuras que han quedado en la Argentina, nacionales, y aún con el debilitamiento del proceso electoral, esas dos estructuras son, por un lado, el movimiento obrero y por otro lado el PJ, que lidera Unión por la Patria, el espacio Unión por la Patria, que es bastante plural. Y yo creo que esas dos instancias hay que cuidarlas para tener un modelo
nacional que discutir. Yo no creo ni en la municipalización ni en la provincialización de la política, porque termina abrazado a una confederación de caudillos municipales o provinciales en lugar de discutir un proyecto nacional. Y dentro de eso también tiene que haber algún tipo de reforma política que establezca, y constitucional, que establezca que no haya más balotaje en la Argentina. Yo no coincido con la opinión de que haya un balotaje, como tampoco coincido en que a cada uno se le ocurra hacer una elección el día que quiere, un municipio, un gobierno provincial. Para mí las elecciones tienen que ser el mismo día, desde concejales hasta presidente de la nación, y el que ganó la elección se hace cargo del poder ejecutivo que le toque, sea en un municipio, en una provincia o en la nación, y no someterlo a un balotaje donde todos se juntan en contra de alguien. Sergio, la última al menos de mi parte, que no tiene nada que ver con esto, pero fuiste una de las personas que más de cerca siguió todo lo que fue el trámite del oro de la Argentina. ¿Vos tenés claro dónde está? Sí, claramente se lo llevaron a Londres, al oro. Nada más que falta que lo confirmen. Pero el tema no es al lugar donde se lo llevaron, sino para qué se lo llevaron, qué costos tuvieron, si tuvieron la previsión de algún informe técnico que les dijera que ese oro podía ser embargado en tránsito, o puede ser embargado en tránsito si lo querés traer de vuelta por los fondos buitre o por los acreedores en Argentina. Creo que en el modo en que se hizo la operación, mientras no haya una respuesta clara por parte de las autoridades del Banco Central, es casi un acto de irresponsabilidad lo que hicieron. Sergio, en relación a esta lectura que hacías del panorama general del peronismo, ¿por qué crees que el peronismo no está logrando interpretar y representar, podríamos decir, a la mayoría? ¿Es por la gestión del último gobierno peronista? Son varias cosas que confluyen, ¿no? Sí, claramente nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias en el gobierno que nos tocó ser anterior al gobierno de Milei. Habremos hecho cosas buenas, pero prevalecieron que no pudimos resolver la cuestión de ingresos de los argentinos, no pudimos resolver la informalidad de muchos argentinos, como estamos mencionando ahora, que tiene que ver con esto de la reforma, de la regresión laboral. Creo que no supimos resolver esos problemas y la sociedad eso todavía lo tiene muy presente. En segundo lugar, hay una inoculación de odio permanente y sistemático sobre el único proyecto político que queda en pie de características nacionales. Fíjate que la democracia desde su reinicio en el 83, desde el advenimiento en el 83, nuevamente la democracia a la fecha, se ha fagocitado a la Unión Cívica Radical, se ha fagocitado como partido al socialismo, se ha fagocitado como partido al PRO, y si no se lo ha fagocitado han quedado como expresiones muy minoritarias. Entonces, todo aquello que tienda a tener una estructura nacional que confronte con estas políticas de derecha va a ser atacado e inoculado de odio claramente. Y tercero, también hay una fuerte incidencia de la política internacional. Donald Trump fue muy claro, es decir, si no gana Milei y no lo votan a Milei, no le doy plata, y estalla por los aires la Argentina porque se están muriendo, una cosa así, dijo algo parecido, ¿no? Así que creo que son varios los factores, y eso es lo que está ocasionando, y nosotros le tenemos que encontrar un debate y una síntesis a eso. ¿Y cómo crees dentro del peronismo que se tiene que definir el liderazgo? Porque evidentemente hay sectores que consideran liderazgos distintos. Sí, en el fondo lo que uno tiene que establecer con claridad es cuál va a ser el programa que tiene. Después los nombres se buscan sobre el final y ojalá se encuentre una síntesis de un nombre, y si no, tiene que haber un proceso interno como cualquier partido político. Votación interna, decís. Sí, para el caso que no se encuentre la síntesis, pero siempre aspiro a la sabiduría de quienes toman decisiones más importantes de las que uno pueda participar, de encontrar esa síntesis. Sergio Palazzo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, secretario general de la bancaria, miembro del Consejo Directivo de la CGT. Gracias, Sergio, por habernos atendido, y feliz día mañana para vos y los bancarios. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Otro 15 minutos para las 10 de la mañana. Ahora dice. Desde las 7. Dentríficos. Una refrescante bocanada. Dentífricos. De aliento matinal.